Bueno, pues como se acaba de ver, hubo yo le llamaría provocación directa en contra del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por parte de, pues yo diría lo que han sido siempre, pero hoy más que nunca, la mafia priista, la mafia delincuencial. Yo diría que son delincuentes legalizados, delincuentes con licencia, más aún ese nivel, ¿no? Algunos siendo senadores, algunos otros siendo diputados, que por momentos no ves mucha distinción o diferencia entre pues estos delincuentes de cuello blanco con respecto a cualquier otro mafioso eh, o delincuente de barrio, ¿no? Claramente, Alito Moreno representa no solo la decadencia priista, sino probablemente la peor cara del PRI, que al final, insisto, pues siempre de eso trató de alguna manera el PRI, ¿no? O sea, había una mafia claramente política que de ser necesario se expresaba tal cual y operaba tal cual como una mafia de delincuentes listos para golpear, amenazar, amedrentar, secuestrar, asesinar. Y para no irnos tan atrás en la historia, pero como un gran ejemplo histórico, pues tenemos hasta el mismo caso de Colosio. ¿Qué fue lo que le pasó a Colosio? Pues yo creo que ya para estas alturas para nada debería de ser una sorpresa saber que el propio PRI eliminó a su candidato de aquel momento, Colosio, y que pues desde entonces tenemos clarísimo que dentro del PRI existe una mafia que a eso se dedica básicamente, ¿no? Entonces soy fiel a su estilo, mafioso, priista, pues Alito Moreno encabeza esta provocación, respaldada por sus porros, que más que senadores o diputados son, insisto, porros de primera, delincuentes con licencia. En verdad son mafiosos legalizados, delincuentes legalizados, al grado de cómo carajos te explicas tener que ver a estos mafiosos en el Congreso, en el Senado mexicano, ¿no? O sea, en verdad es inverosímil tener que estar tolerando ya de por sí la delincuencia a diario en México y todavía tenerla que ver directamente a nivel, insisto, a ese nivel, hasta el nivel del Senado, tener que estar viendo acciones prácticamente delictivas por parte de estos impresentables, miserables y cobardes, que pues de ellos no se puede esperar mucho y no podemos esperar menos viniendo, insisto, de delincuentes y porros con licencia que a lo que se dedican no es a hacer política, no se dedican a debatir, no se dedican a argumentar, no se dedican al terreno de las ideas, sino que se dedican única y exclusivamente a arreglar las cosas a golpes, cual simios, cual primates de primera, ¿no? Entonces tienes ahí a estos, digo, no hace falta más que ver el video lo dice todo, provocan a Noroña, Noroña ya van dos veces, no es la primera vez, de hecho es la segunda vez que Alito intenta provocar a Noroña, o sea que esto ya es una acción, digamos que ya había un precedente de Alito intentando provocar, intentando golpear, sabotear, frustrar y básicamente poner en una situación muy complicada a Noroña, porque aquí hay que entender que cualquier persona necesita, por más que a algunos les guste juzgar desde sus pantallas, cuando estás en el problema no es tan fácil controlarte. Cuando estás defendiéndote de una agresión directa, no es tan fácil manejarte. Y la gente está acostumbrada a hablar sin tener idea de lo que dice. Eh, yo, por ejemplo, entreno, entreno algunas
artes marciales, estoy a veces en esa línea de las artes marciales mixtas y muchos entrenamos eso y lo tenemos claro porque cuando entrenas esto más allá del físico tienes que empezar entrenando tu mentalidad. Lo entrenas para no usarlo. Muchas de las artes de artes marciales consisten primeramente en la defensa personal. Primeramente las entrenas y las aprendes para no usarlas. Y segundamente, una vez aprendidas, no las utilizas para estar amenazando o sintiéndote muy gallo. Porque lo que tratas de evitar es el conflicto. El problema es cuando el conflicto viene hacia ti. Cuando tú no eres el que busca el conflicto, sino que el conflicto te busca a ti. Y es ahí donde para eso se supone que entrenamos. Artes marciales mixtas, defensa personal y demás. No para andar presumiendo, no para andarte haciendo el gallo. Entrenas preferiblemente para no tener que usar ninguna de pues estas técnicas de defensa personal, que insisto, muchas se basan en la defensa. Entonces estamos acostumbrados en el entrenamiento claramente, pues a enfrentarnos, estamos pa pronto acostumbrados a ser golpeados. A nosotros ya no nos da, hay gente que no, evidentemente no está acostumbrada a este tipo de confrontaciones físicas. Hay gente que ve venir un golpe y cierra los ojos, se aconcha. Los que entrenamos esto, es más, ya ponemos la cara. Estamos acostumbrados a recibir golpes, porque para eso entrenamos. Y no nos asustan, evidentemente, los golpes, porque estamos acostumbrados al entrenamiento. Sin embargo, insisto, no usas esto en contra de la gente que no lo sabe. Es incorrecto hacerlo, es poco ético. Lo que me llama la atención es que muchos que, insisto, no tienen ni idea de lo que implica una confrontación física piensan que esto es algo fácil. Más aún aquellos que no están acostumbrados. Y más viniendo de un atacante directo, agresivo, que no para de agredirte. Por eso insisto, nosotros estamos acostumbrados y sabemos, por experiencia, que recibir una agresión física no es fácil. No es fácil. Cualquiera que juzgue la reacción de alguien que además no está acostumbrado a esto, pues insisto, es porque nunca o lo ha vivido o le ha pasado hasta el momento, y muy fácil con la mano en la cintura se ponen a juzgar la reacción, ¿no?, del otro. Por eso es que yo reconozco, entendiendo lo difícil que es, entendiendo lo difícil también que es mantenerse equilibrado, más aún en una posición política como la que representa Noroña, que no es un pues golpeador de barrio, es el presidente del Senado. Es que Alito Moreno y sus secuaces y sus aliados porros y mafiosos piensan que están en, pues no sé dónde. En verdad, en dónde están, ni siquiera diría que en la lucha libre. Piensan que están en tierra de nadie o no sé qué les pasa. O en verdad están comportándose como una mafia. Y no tienen escrúpulos ni límites para ir directamente a agredir. Y te podrá caer bien o mal Noroña, pero van a ir a agredir al presidente del Senado mexicano. Más allá de si te cae bien o mal Noroña, si estás celebrando esto, te diría que igualmente estás pa'l perro. Y de hecho para allá vamos. Pero no puedes celebrar esto. O te demuestras prácticamente, te exhibes y te ves al espejo y directamente te revelas. Eres al final igualmente miserable, igual que ellos. Porque no se puede celebrar esto. Si celebras esto, insisto, vete en un espejo, porque al final eres igual de miserable que estos mafiosos impresentables. No se puede celebrar, insisto, te caiga bien o mal Noroña, no se puede celebrar. Y no es una acción
correcta en ningún sentido, justificable en ningún sentido, en ningún sentido. Lo irónico es que hay mucha gente defendiendo ya a Lito Moreno, celebrándolo, aplaudiéndole la agresión. Y de esto va este comentario el día de hoy. De esto va el comentario el día de hoy. En México, ya lo he comentado muchas veces, en México es muy, muy peligrosa la ignorancia. Yo diría el enemigo principal en México. No hay otro, ¿eh? Ni siquiera el narco, ni siquiera la violencia, los cárteles. No, nada de eso. El principal enemigo mexicano es la ignorancia. La enemiga principal es la ignorancia. Eso es lo más peligroso que tenemos en México. La ignorancia. Lo digo de verdad con fundamento. Y de la ignorancia derivan muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Entre ellas se deriva la ignorancia en fanatismo. Y ese fanatismo, que yo he hablado muchas veces puede ir a favor o en contra, empieza a distorsionar pensamientos y justificar acciones que son indefendibles o injustificables. Es por eso que te terminas encontrando hoy muchos mexicanos que después de este evento, que es totalmente repudiable, lo que pasó recientemente en el Senado, derivado de una provocación directa de Alito Moreno, que después escala una agresión directa por su parte y por parte de sus porros, que insisto, son más porros que diputados, o más porros que senadores, o sea, todavía sale Alito Moreno a justificar, insisto, esta agresión. Basta escuchar el discursito. Basta ver el parado de uno de estos porros que está ahí por ahí parado a la izquierda de Alito Moreno. Su pose, su... por aquí voy a dejar una fotillo aquí del mafiosito este. Tú parece que estás viendo un... Si no los ves de traje, parece que estás viendo un narcomensaje. En verdad. Y todavía el imbécil de Alito Moreno insiste y dice que le podría meter otros cuantos chingadazos a Noroña y que lo invita a que venga para que le meta sus buenos chingadazos. ¿De qué estamos hablando? Y aquí lo grave ya no es Alito, son los mexicanos que aplauden a Alito y celebran lo que hace Alito y celebran lo que dice Alito. Y te puede caer bien o mal Noroña, te puede caer bien o mal Morena. No puedes caer a ese nivel como mexicano o mexicana de estar celebrando la violencia. Porque entonces ya perdiste. Tú primero, antes que nadie. Estás perdido. Y estás P. Estás pero bien P. Estás perdido. No hay forma de ayudarte. Porque entre la ignorancia y el fanatismo ya eres un caso perdido. No hay forma justificable ni siquiera, y eso es lamentable del mexicano también, que todo siempre se lo toma a broma, todo siempre piensa que puede sacarle un chiste, ya sea aplaudir o burlarse de esta situación, porque estamos hablando del Senado mexicano. Por eso es que el Senado mexicano nunca se ha tomado en serio, también por los propios mexicanos. Mexicanos que se burlan y hacen mofa de lo que pasó hoy en el Senado, que es grave y que deberíamos de tomar en serio y denunciarlo. No se debe de tolerar eso. No debe de tolerarse eso. Y no debe de estarse haciendo burla ni celebración de la violencia. Porque entonces ya, como decía, se empieza a notar una sociedad que en verdad no hay forma de poder rescatar. Se debe de condenar cualquier acto de violencia, porque cuando te toque a ti, no creo que vayas a estar sonriendo. Cuando te toque a ti un golpe, cuando te toque a ti un balazo en la cabeza, no creo que vayas a estarte riendo. Pero no te das cuenta que esto es como una ficha de dominó. Tú tiras una ficha y después ya no ves en dónde termina. Y este efecto dominó
se replica en toda la sociedad al punto en que la violencia se justifica, en que la violencia se defiende, en que la violencia se celebra. Y ahí tenemos entonces ahora sí un país lleno de violencia, que es el país en el que vivimos hoy. Porque gran parte de la sociedad mexicana, doble moral, doble cara, doble hipócrita, doble discurso, cuando al otro le pasa se burla, pero cuando le pasa en su pellejo, pues ahí sí se queja, ahí sí reclama, ahí sí lloriquea, pero cuando le pasa al otro, hay muy poca solidaridad. Ahí sí se burla, ahí sí celebra la violencia, hasta que te pase a ti. Y ya veremos cómo respondes, ya veremos cómo reaccionas, ya veremos cómo actúas. Yo aquí lo que digo, y empecé hablándolo, es muy complicado en agresiones directas con mandriles como Alito Moreno y compañía, que van con esa intención de agredirte. No hay otra, no hay palabra que medie, ¿no? Están buscando la mínima oportunidad para justificar la provocación, para justificar la agresión. En esa situación, creo que Noroña, en las dos ocasiones que lo han intentado provocar, lo ha hecho muy bien. Y de nuevo, insisto, no es fácil en esa situación, insisto, para quienes sabemos de qué trata eso, saberte moderar, controlar y no responder. Si Noroña hubiese respondido a esa agresión, si Noroña hubiera regresado el golpe, se termina la carrera política de Noroña. Y eso es lo que quieren. Porque Alito no tiene nada que perder. El que tiene mucho que perder es Noroña. Y así funciona. Así funcionan estos porros. Estos porros mafiosos. Como no tienen nada que perder, pues tienen todo que ganar, según su muy primario pensamiento neandertal, pues dicen, pues mira, no tenemos nada que perder, yendo a madrear a Noroña tenemos todo que ganar, porque no faltará la otra buena cantidad de mandriles mexicanos que apoyarán esta acción. Porque hay una buena parte de la población mexicana que son también unos mandriles que van a estar celebrando la agresión contra Noroña. Lo saben. Saben que hay mandriles en México que celebran la violencia y que se regocijan de esta violencia. En fin, ha sido correcta la respuesta de Noroña. Todavía por ahí en el medio se ve que agredieron a un, pues no sé quién sea particularmente, iba de playera verde. Lo agredieron fatal, lo empujaron, lo tiraron. Se ve, lamento mucho, sobre todo la agresión contra él, porque se ve, primero que llevaba una cámara, lo empujan, cae creo que sobre una silla, cae al suelo, y en lo que están los otros contra Noroña, unos que quedaron atrás, uno de los porros de Alito Moreno que quedaron atrás, se ve que lo patean en el suelo. Insisto, aquellos mandriles mexicanos que apoyen esto son igualmente miserables y sinvergüenzas que los mafiosos de Alito Moreno. Son mexicanos, yo diría, indeseables.
son mexicanos que no necesitamos. Si tú eres uno de estos mexicanos que celebra la violencia, estaríamos mejor sin ti, te lo digo de verdad. No eres un mexicano indispensable, eres un mexicano que estorba más de lo que ayuda. Así que procura no ser uno de estos mexicanos mandriles que celebra la violencia, que provoca la violencia, que defiende la violencia, que justifica la violencia, que se burla de la violencia y que reproduce la violencia en la sociedad mexicana que ya de por sí está rebasada de violencia. Pero no olvidamos que en estas expresiones simbólicas, sociales, culturales, también se termina sentando la violencia. Al grado, insisto, que tienes un cínico sinvergüenza como Alito Moreno, que después de que agrede físicamente, justifica esa agresión. Y saben además cómo justifica esa agresión diciendo, pues es que no me dieron la palabra. Pues es que el senador Noroña, el presidente del Senado, no me dieron la palabra. Chinga, pues que en la escuela cuando no nos daban la palabra nos levantábamos e íbamos a golpear al profesor porque no nos daba la palabra. No, hombre, pues en qué pinche jungla viven. ¿En qué pinche ley de la selva se conducen? Y acabo de decirlo, habemos quienes entrenamos para pelear. Y no por eso estamos buscando pelear. No por eso somos provocadores. Es al contrario, entre más entiendes las artes marciales, más respeto les tienes a esas artes. Con más claridad te conduces, con más ecuanimidad, con más equilibrio mental estás. Para eso debe de ser el entrenamiento de aquellos que entrenamos cualquiera de estas artes. Box, jiu-jitsu. Eh, es preocupante que haya una buena cantidad de mandriles en México, insisto, que celebran la violencia, y dentro de estos mandriles, pues no es novedad encontrarnos, como siempre, a la prensa corporativa mexicana. En verdad son impresentables, insisto, son la misma mafia. Son la misma mafia. Mercenaria, indolente, sinvergüenza, que lucra con el dolor, que lucra con la tragedia. Esos son. Hay una muy buena película que se llama Primicia Mortal. Y de hecho esa la estaremos comentando a profundidad. La protagonista Jake Gyllenhaal, gran actor. Y más o menos te habla de un psicópata que es un reportero y que lo que busca es la nota, lo que busca es la primicia. A ver, déjenme googlear porque no me acuerdo en inglés cómo se llama y luego le cambian bastante el nombre. Para dárselas en inglés. Voy a leer aquí la Nightcrawler. Se llama Nightcrawler. Louis Bloom es un joven de Los Ángeles sin empleo ni escrúpulos, quien, después de haber sido testigo de un accidente espeluznante, decide que quiere ganar fama y fortuna a través del periodismo sensacionalista. Pues no digo más. Creo que ese abstract lo resume perfectamente. En realidad, eso es la prensa corporativa, lo que acabo de leer, y lo voy a releer. Louis Bloom es un joven de Los Ángeles de LA sin empleo ni escrúpulos. Eso es principalmente lo fundamental. No tienen escrúpulos. Quien después de haber sido testigo de un accidente espeluznante decide que quiere ganar fama y fortuna a través del periodismo sensacionalista. Eso es la prensa corporativa. Y no solo de México, en realidad es del mundo. Pero aquí en México tenemos una de las más perversas prensas corporativas en el mundo, eso sin duda. Y basta ver este ejemplo. Este ejemplo nada más, podríamos tocar muchos ejemplos. Podríamos tocar el caso de Azucena Oresti con el caso de Devani. El Fisgón exhibió perfectamente lo que hizo.
la señora Uresti, casi burlándose, siendo totalmente indolente en una serie de mensajes, porque quien pone atención se dará cuenta que Uresti disfruta mucho en este sentido, lucra con los dolores. Cuando le cuentan a ella, insisto, pongan atención, hay un par de ocasiones en donde esto se ha reflejado perfectamente en algunas de sus entrevistas. Cuando le cuentan dolores, tragedias y demás, se ve que ni siente nada. Lo que le importa es, bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, ¿y quiénes eran los testigos? Bueno, o sea, no empatiza, lucratiza el dolor. No se ve que realmente sea un interés genuino de, oye, pero ¿qué pasó? ¿Y cómo fue el problema? No es como, bueno, y hago una pregunta para que generar más likes y generar más views y ser más viral y se nutre de los conflictos, se nutre de las tragedias. Y para prueba, insisto, aquí no se está mintiendo ni se le está, ¿cómo le llaman ahora? Eh, sí se le está desprestigiando, pero no se le está difamando. No se le está difamando. Sí la estoy desprestigiando porque ese prestigio que tiene, yo diría, es inmerecido. Porque, insisto, ¿cómo vamos a darle prestigio a personas indolentes, a periodistas que ni siquiera son periodistas, pero se llaman periodistas, con esos grados de indolencia, con esos grados de cinismo, como el de Azucena Oresti en el caso de Evany? Insisto, no le estoy difamando, le estoy desprestigiando en todo caso, y para quien tenga dudas, busque cómo el Fisgón mismo la llegó a exhibir en el caso de Devani por lo que hizo y la forma en que lo hizo, de una forma sumamente inescrupulosa, con el único fin de buscarle lucro a su supuesto mercenario e indolente periodismo. También esas supuestas mesas de debate que tiene suelen ser más bien amarillistas y sensacionalistas, no de mucho nivel. Y ella claramente tiene una línea política que muchas veces se quiere hacer pasar por la imparcial y la objetiva. Pues yo lo he dicho muchas veces, eso no existe. De inicio, la objetividad no existe. Pero menos la objetividad existe en Azucena Oresti, que claramente tiene una línea, tiene una tendencia, y de 99% de los comentarios que dice, 99% son contra Morena. Pero eso sí, no le digas que, que está parcializada porque ella se quiere hacer imparcial. No le digas que no es objetiva porque ella se quiere sentir la más objetiva. Cuando no es más que tibia e indefinida y con una postura, yo diría, pues bastante doble cara, doble discursiva, es de doble discurso de Susana Oresti. ¿Por qué? Pues tan fácil decir, pues yo apoyo más al Prianca Morena, lo cual es evidente. O sea, y le gusta muchas veces también eh, difundir cosas que no son verídicas. O sea, su espacio se llega a nutrir muchísimo de escándalos que son posverdad más que verdad. Entonces, si le toca, por ejemplo, lanzarle piedras a esta senadora chihuahuense, Andrea Chávez, pues se las lanza y después investiga si esas piedras son verdad. Si le toca hacer lo propio con este Arturo, no me acuerdo el apellido, el vocero de Morena, igualmente le lanza las piedras y ya luego investiga si son verdad. Pero que no le lancen piedras a ella, como curiosamente apenas ayer le comentaron un tema sobre una supuesta casa que tiene en su cena. No hay si no le hagan, no le digan, no le inventen, porque ella sí pide pruebas, ¿no? Pues sí, es que cualquiera. A nadie nos gusta que nos levanten falsos, pero ella vive de levantar falsos. Su periodismo consiste en levantar falsos y después ya se averigua o no si esos falsos son verdad. El problema es que ya se levantó el falso
Y en esta era de la posverdad he explicado que levantar los falsos generalmente basta para que la gente que es ignorante en México pues no se ponga a investigar, realmente no se va a informar. Se queda con la posverdad, se queda con la mentira, se queda con el chisme, se queda con el escándalo, y eso es lo que hoy se le mal llama periodismo mexicano. Un periodismo mediocre y mercenario, sin vergüenza, indolente, obviamente impreciso, obviamente sin rigor alguno. Esto es el periodismo, en eso consiste hoy el periodismo, mal llamado periodismo mexicano. Es chisme barato. El periodismo mexicano hoy, para no ponerme tan rimbombante hablando de la posverdad, para que me entiendan, el periodismo mexicano no es más que chisme barato. El periodismo mexicano al día de hoy no es más que un vil y repugnante chisme barato. Pero me desvié con Uresti, estábamos con Oroña, y así como Uresti, que es, insisto, una mal llamada periodista mercenaria, indolente y mercenaria, e insisto, no es difamarla, es desprestigiarla claramente, porque no tiene autoridad. Tiene rating, eso sí, por eso quiero pensar que algunos van. Pero no porque tenga rating, recordemos que cantidad no es calidad. Nunca ha funcionado eso. Cantidad no es calidad. Bad Bunny tiene muchos fans, es el gran músico, esa es otra historia. Vende muchos discos, sí, es un gran músico, esa es otra historia. Cantidad no va ligada a la calidad. Esperemos entender eso ya. Así como el caso de Uresti, que sí tiene rating, porque la posverdad, la mentira y el chisme barato venden, siempre ha sido así. Por eso hablé de Primicia Mortal. Porque el sensacionalismo, el amarillismo, siempre venden. Siempre venden. Por eso hay toda una industria, de hecho, o había o sigue habiendo, y ahora ya se está colando hasta estos medios, se supone que hablan de cosas serias, también se está colando ya aquí lo sensacional, el amarillismo. Siempre ha vendido. Hoy, hablando de estos escándalos sensacionalistas, amarillistas y demás, pues está el caso de Noroña. Y hablando ahora de otro, porque podríamos hablar de muchos, podría hablar de Ciro Gómez Leiva, podría hablar de Loret de Mola, que yo diría, Loret de Mola es el rey de los mercenarios, sinvergüenzas, miserables, criminales. Yo creo que Loret de Mola ya está al grado de ser un periodista, pseudo periodista criminal, o sea, hace que debería de estar tras las rejas. Podría hablar muchos de ellos, pero siempre me la paso hablando de ellos. Hoy voy a tomar el caso de Luis Pepe Cárdenas se llama, porque hay un Luis Cárdenas. Pepe Cárdenas. Digo, para el caso están igual todos los que están más o menos en Grupo Fórmula, en Televisa, en Azteca. Vienen siendo la misma cosa, la misma gata revolcada, porque están más o menos cortados con la misma tijera todos. Pero estoy hablando ahora de Pepe Cárdenas, un señor que en efecto para estas alturas tendría que tener, yo diría que uno en algún momento de la vida debe de recapacitar y si andaba desviado, corregirse. Este señor, para su edad, lo que sigue haciendo a su edad, en verdad, por momentos, es humillante. Y no para los mexicanos, es humillante hasta para él mismo. La forma en la que recibe la noticia hoy invita a que lo vean. La noticia sobre el altercado que hubo en el Congreso mexicano con Noroña, sobre la agresión, la provocación, la agresión directa contra Noroña. Este pseudoperiodista mercenario, indolente, cínico, sinvergüenza, puedes ver la sonrisa con que recibe la noticia. Pero no solo eso, la recibe con burla, la recibe con ironía, la recibe como si fuera algo chistoso. No es chistoso, es algo serio. Señor, tiene como 80 años, 100 ya casi o más, y no ha madurado. Insisto, yo soy de los que siempre dice, y corrige el dicho, más sabe, dicen algunos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Siempre corrijo ese dicho. El diablo sabe por diablo, no por viejo. Porque te podrás encontrar a esas alturas, a los 60 años, a los 70 años, a los 80 años, muchos viejos pendejos.
Muchos viejos que no son sabios, que solo son pendejos. Quien piense que per se la edad te da sabiduría está perdido, no ha entendido, no ha aprendido nada. Hay muchos canositos como este señorcito, sin principios, mercenarios, sin vergüenzas, que tú lo ves y dices, este se comporta, tiene canas como abuelo, pero se comporta tal cual como un puberto. Lo único que tiene de viejo es lo pendejo. Ha crecido, ha envejecido como un pendejo. Por eso no caigan en la trampa, amigos. Muchos viejos no son sabios, son pendejos. Muchos viejos son pendejos. Pocos, yo diría excepcionales son los viejos que envejecen, que aprenden, que utilizan la vida con sabiduría. Son excepcionales, ¿eh? La gran mayoría terminan llegando a viejos como pendejos. Y ese es el mejor ejemplo. El señor Cárdenas, que podría estarse jubilando de lo que sea que él haya entendido que hizo como su supuesto periodismo, que para mi gusto no tiene ni el más mínimo pelo de periodismo, y él no tiene el más mínimo pelo de periodista, hoy burlándose de este altercado, pues yo diría bastante grave y por lo que se ve parece ser histórico porque no había pasado nunca, burlándose de la agresión contra Noroña. E insisto y recalco, te podrá caer bien o mal Noroña, ese no es el tema aquí. El tema es que la violencia, en ningún lugar, sea en el Congreso o en ningún lugar, es justificable. Menos aún en una sede que nos representa a los mexicanos, porque parece ser que los mexicanos piensan que el Congreso es un cuadrilátero y les divierte ver mentadas de madres, pues es que por eso, por esos mexicanos que les divierte y les entretiene ver estos zafarranchos, estos argüendes en los congresos mexicanos, es la misma razón por la cual el Congreso no eleva su nivel. Es gracias a ustedes, o por culpa de ustedes, que el Congreso pues está a ese nivel, porque les gusta, lo aplauden. No es el circo romano, no es un cuadrilátero. Hay cosas muy serias en el país que están sucediendo y precisamente porque el mexicano promedio no exige mayor nivel, se burla de estas estupideces, le parecen chistosas y divertidas y entretenidas. Por eso, como dicen ahora sí que nuestros abuelos, por eso estamos como estamos. Entonces, es muy lamentable que el señor Pepe Cárdenas se tome a gracia y a chiste y a burla lo que pasó contra el presidente del Senado. E insisto, podemos hasta quitarle el nombre. Fue contra el presidente del Senado, contra quien representa la presidencia del Senado y representa al Congreso mexicano. Es un hecho condenable. Y mientras, empecé hablando de los ignorantes, mientras estos ignorantes, que peor aún, son ignorantes potenciados, porque son ignorantes, no solo ignorantes, son ignorantes fanáticos en contra de Morena, desquiciados, apenas antier estaba hablando de los desquiciados y traumados de Morena, están tan desquiciados con Morena que están dispuestos a celebrar todo, hasta las acciones más primates, las acciones más primarias de un par de neandertales, pues ahí están los otros neandertales mexicanos que les aplauden, que les celebran y los aplauden. No, 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 no podemos permitir que México se vaya al carajo así. Hay que verse en un espejo, en verdad. Si a ti te parece divertido, pues ese es tu reflejo. Si tú celebras la violencia, ese es tu reflejo. Antes de estar señalando a otros, vete en un espejo. Insisto, ese es tu reflejo. No celebremos los actos porriles, delincuenciales, de un séquito de mafiosos que lo único que les queda de ese partido maltrecho es la violencia. Y dentro de estos símbolos y acciones, en el fondo,
realmente tampoco hay grandes revelaciones. Cuando una persona se le acaban los argumentos, y eso es muy común en México, por eso empecé hablando que la ignorancia es el principal enemigo, la principal enemiga de México. En México es muy común, me ha pasado, ¿eh? Tú puedes vencer argumentativamente a alguien, lo desquicias tanto, se desespera tanto, que en lugar de lanzarte argumentos lo que te quiere lanzar ya son golpes. El mexicano, dado que no hemos educado al mexicano para aprender a discutir con respeto, para aprender a debatir con respeto, con ideas, con argumentos, con buenos argumentos, con sólidos argumentos, con fundamentos, con principios, el mexicano está tan mal educado, es tan ignorante, en promedio el ciudadano mexicano, que cuando se le acaban los argumentos, se te quiere lanzar a los golpes. Porque no aguantan. Porque todavía hay muchos machitos, como Alito Moreno, que como no le gira la ardilla y como no entrena el cerebro, entrena los bíceps, pero a ver cuándo empieza a entrenar el cerebro, pues se te va a los golpes. Se le acaban los argumentos, se te va a los golpes. Así funciona muchas veces muchos privates mexicanos, ¿no? Cuando se les acaban las ideas, se les acaban los argumentos, se quieren ir a los chingadazos, ¿no? A los madrazos. Ese es el problema, por eso insisto, de México. La ignorancia. Todo surge de la ignorancia. Todo surge de la ignorancia. Y hay mucha ignorancia en México. Mucha ignorancia en México. Algunos educadores tratamos de combatir esa ignorancia. Es aplastante la ignorancia. Das un paso y regresas 10 en términos de ignorancia en México. No podemos acostumbrarnos que al debatir nos vayamos a los chingadazos. No podemos acostumbrarnos a eso. Siempre o muy comúnmente tomo el ejemplo de Argentina. Son muy apasionados. También tienen el problema del fanatismo ya, pero lo que también tienen, en ciertos niveles tienen menos índices de ignorancia en Argentina que en México, o visto de otra manera, su población suele estar más educada, visto con datos, por ejemplo, indicadores básicos. En Argentina se lee más que en México. Leen más libros per cápita que en México. Esto parecerá que no es importante, lo es. Porque tú podrás ir a Argentina y si bien hay posturas muy fanatizadas, las discusiones se suelen llevar, generalmente, no digo que allá no existan los agarrones a chingadazos, lo que digo es, se puede acalorar mucho el debate, se pueden a veces hasta gritonear en los debates, pero hay dos cuestiones fundamentales. Saben argumentar, argumentan muy bien los argentinos y es algo que les reconozco siempre. Saben argumentar los argentinos. Saben utilizar las palabras, saben plantear sus argumentos y saben discutirlos incluso acaloradamente o incluso hasta ciertos puntos o extremos en su propio fanatismo, pero sin llegar de primeras a los golpes. Primero se tratan de derrotar en el campo argumentativo, en el debate. Y ese es un buen indicador, es mejor indicador que lo que tenemos en México. En México, insisto, no aguanta ni dos argumentos y ya se quieren ir a los golpes porque está tan fanatizado el mexicano, a partir, a su vez, de la ignorancia, que cuando no coincides o compartes mi opinión, entonces te quiero madrear. Hay que relajarse, amigos, hay que respirar. Calma. Ahora sí, métanse lo que quieran, mindfulness, unos hongos, unos tés de manzanilla, pero calma. Unas fumaditas de marihuana, pero calma, calma, calma. Ese es el problema fundamental en México. Y más allá del amarillismo y el sensacionalismo de esta noticia de Noroña, hago el comentario porque en verdad exhibe, insisto, el peligro de la ignorancia mexicana.
el peligro del fanatismo en México. Y en el fondo de todo esto se encuentra escondido un fascismo en potencia que, de nuevo, cuando a la derecha se le acaban los argumentos, porque eso sí, aunque les duela, la izquierda hoy representada en Morena tiene muy buenos argumentadores, ¿eh? Arturo Ávila, olvidaba el apellido. Está Andrea Chávez, argumenta muy bien. Arturo Ávila, argumenta bien Arturo. De hecho, Arturo me parece un muy buen perfil, muy buen perfil. Ya hablaré de ese caso de Arturo. Es muy buen argumentador. Le reconozco en verdad eso. De hecho, creo que es un buen perfil. El único defectito que le llego a ver a Arturo me parece que es el padrino llamado Monreal, que claramente es detestable. Fuera de eso, Arturo me parece un perfilazo. El tipo es elocuente, es calmado dentro de tanto que también se dan cuenta, insisto, a quienes se les acaban los argumentos porque se desesperan. Cuando le argumentas a personas que están muy mal formadas en estos aspectos, académicos y políticos, se desesperan porque no tienen herramientas, se frustran, se llenan de impotencia y cuando se llenan de impotencia se empiezan a poner agresivos porque les das la vuelta. Esto nos pasa a quienes sabemos argumentar bien en debates, en discusiones. Ves la frustración en el otro de que ya en algún momento le tiras tanto y su frustración mental de que no está a tu nivel intelectual que te quiere madrear. Eso genera un buen argumentador. Desafortunadamente no debería de generarlo en una sociedad educada. En una sociedad educada simplemente pues se pierde el debate con dignidad y listo. Quien no lo pueda sostener, sustentar. Listo, no te lo vas a ir a madrear nada más porque no le pudiste refutar y porque te contraargumentó. Esto es muy común, por ejemplo, verlo en debates de Arturo Ávila con Damián Cepeda, que son doble cara panista. Hay momentos en donde le da y Damián se ve que ya pasa agua y se acomoda en la silla y si le dieran unos guantes yo creo que se animaría. Sí, eso sí se anima, si se anima de verdad, pues le metería un para a Arturo. Dentro de lo que cabe se han contenido, pero se ve claramente la frustración cuando a Damián le reviran en argumentos por parte de Arturo Ávila. Eso es lo que pasa, insisto, con los que saben argumentar y eso es lo que debemos de aprender a educar en México. Primeramente a saber educar y también a moderar las emociones. Porque cuando te dan un buen argumento y que en verdad sea un buen argumento, lo tienes que aceptar. Es necio e ignorante quererlo resistir o negar. No abona a tu propia inteligencia. En lugar de hacer lo que se hace a la mexicana de me dan un buen argumento, me encabrono y me lo quiero madrear. Porque es un pensamiento muy primitivo, en verdad. Muy primate, muy primario. Sí, te están destruyendo en el debate intelectual. No es para que aprendas, no para que quieras ponerte a violentar. Pero bueno, entonces están, como decía, una buena cantidad de buenos argumentadores. Está Andrea Chávez, está Arturo Ávila, está Noroña, está la propia presidenta. Sabe argumentar bien, sabe destazar los argumentos con líneas muy simples. La izquierda sabe hacer eso porque para los que estamos en la línea de izquierda no es nuevo. Estamos acostumbrados al debate. El problema está en la derecha. Muchos de ellos apenas se van amaneciendo, apenas van viendo de qué tratan las cosas, apenas se van informando, apenas van viendo de qué trata una marcha. La derecha en gran medida está representado o representa a aquellos que iban a hacer sus marchas rosas, que iban a hacer marchas arriba de sus camionetas. Es obvio que se les va a dar la vuelta y se les ha dado la vuelta en prácticamente todo políticamente hablando. Ya vamos yo creo que para 20 años. ¿Y qué pasa cuando es como un Hoy Express? ¿Qué pasa cuando no pueden liberar y se desesperan y pasó la reforma judicial y pasó esto y pasó el otro? Pasa lo que le pasa.
Alito Moreno. Son una olla express. Como Alito Moreno no puede combatir en el terreno de las ideas, porque su lado intelectual, digamos que es lo más débil que tiene Alito Moreno, no tiene, no hace ejercicios cerebrales Alito Moreno. Es realmente un debilucho mental. Como no puede competir en el terreno intelectual, pues adivinen dónde quiere emparejar. O sea, se quiere emparejar a los golpes. Y ese es el problema de muchos mexicanos primeramente, de muchos mexicanos de pensamientos primitivos y acciones primitivas, pero específicamente de muchos mexicanos en la derecha, que hoy están tan frustrados, tan impotentes, que su único refugio es ejercer la violencia. Y eso es muy peligroso en un país que ya de por sí es violento. Es muy peligroso y no debemos de celebrarlo, debemos de repudiarlo, debemos de condenarlo. Pero hoy se sienten atados de manos, como tal cual, como locos de psiquiátrico están. Lo acabo de decir, lo digo siempre. Morena los ha dejado muy mal a los fachos. Y después ese es el problema, porque en realidad termina siendo una fórmula clásica del fascismo. Revelan su verdadera cara, que es como no sabemos argumentar y no estamos al nivel para debatir, para argumentar o contraargumentar, entonces ejercemos la violencia. Pero no solo es eso, es hasta celebrarla. Porque, insisto, todo aquel que celebró hoy lo que pasó contra Noroña, contra el presidente de Senado, son fachos. Y que no les enorgullezca. Son lo más son lo más primitivo que existe en la sociedad actual. Deberían de avergonzarse de sí mismos por estar a ese nivel tan bajo intelectual, tan bajo en dignidad. Celebrando la violencia cuando si queremos elevar nuestra sociedad, nuestro debate, nuestra conciencia, nuestra espiritualidad, ¿qué les pinches voy a hablar de espiritualidad a estos neandertales? Si queremos elevar nuestra sociedad, pues hay que realmente querer evolucionar. Evolucionen, den el paso, el gran salto evolutivo, por favor. Las cosas en una sociedad consciente evolucionada se arreglan con palabras. Las palabras bastan. Yo soy de los que siempre comenta esta locución latina, si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Uno entrena mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, eso lo haces para defender. Hoy que tanto se habla, hoy que tantos machitos hablan de hombría y demás, como el propio Alito Moreno. La hombría se trata de defender, no de atacar. La hombría se trata de defender a los indefensos, a los que no pueden defenderse, de dar la cara, de poner el cuerpo por ellos. De eso se trata. Si a esas nos vamos, un verdadero hombre de eso se trata. Si bien, insisto, uno se prepara, si quiere paz, se prepara para la guerra, uno evita la guerra, no la busca. Como dice bien Fito Páez, y lo cito mucho en este hermoso himno de Al lado del camino, no voy a ser nunca enemigos que no estén a la altura del conflicto. Si piensas que haces una guerra y te haces pis encima, como pubertos. Si piensas que haces una guerra y te orinas encima de ti mismo, Alito Moreno y compañía y muchos en México que son como Alitos. Hay muchos Alitos en México,
muchos machitos, que ladran más de lo que muerden, hasta que se topen a alguien de su nivel, y vamos a ver de a cuánto les toca. Ese es el problema de la ignorancia en México, ese es el problema del fanatismo en México, ese es el problema de los neandertales en México, de los alitos en México y de los machitos en México, que no están a la altura del conflicto, como bien dice Fito.